¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida, como siempre, desde el lado correcto de la historia. Aquí vamos a defender todos los días, la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y, por supuesto, también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy lo vamos a hacer, tengo que decir, en un programa de los que más nos gusta hacer, repasando una de las citas clave que se ha convertido ya en referencia del año, al menos aquí en España, el Madrid Economic Forum, que este año además ha tenido como protagonistas algunos de los compañeros de los que disfrutamos aquí todas las semanas. Así es, vamos a repasar el Madrid Economic Forum y lo vamos a hacer con uno de esos colaboradores con los que nos encanta repasar no solo eventos de estas características, sino y en especial discursos de Javier Milei. Lo vamos a hacer con Ignacio Moncada en apenas unos minutos porque queremos alargar hoy esa tertulia algo más de la media hora a la que estamos acostumbrados para que nos dé tiempo a analizar muchas de las cosas que se dijeron en el Palacio de Vistalegre el pasado sábado en ese nuevo éxito cosechado por Víctor Domínguez, por Marc Urgell, por sus respectivas empresas, por estos dos organizadores que decidieron algo a priori tan loco, pero al mismo tiempo tan cuerdo, como traer a España la némesis del World Economic Forum, del foro de Davos, ese foro que nos ha traído realidades tan poco edificantes para el ser humano como la Agenda 2030, la Agenda Woke o todas las políticas climáticas cuyos efectos hoy empezamos a tener que pagar de una manera directa en el bolsillo, entre otras cosas pagando el recibo de la luz. Vamos a entrar en todos estos detalles y vamos a ir paso a paso escuchando las conclusiones más importantes del discurso, por ejemplo, de Manuel Llamas sobre la desregulación, ese debate tan intenso que mantuvieron Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón, o la intervención del profesor Bastos y, por supuesto, desgranando todo lo que destacó el señor Javier Milei, el presidente de la República Argentina, en su discurso de cierre del evento. Un nuevo éxito que cosechan, insisto, Marc Urgell y Víctor Domínguez, que como dijeron aquí, Marc Urgell precisamente el viernes antes, la víspera del evento, es un evento en el que ellos se juegan su propio dinero para tratar de dar la batalla cultural, la turra de la buena, como le gusta decir a nuestro compañero Daniel Palacios cada vez que va a ver una película y le meten los mensajes woke y dice, esta película tiene turra. Bueno, en el Madrid Economic Forum hubo turra, pero de la buena, de la que está en el lado correcto, de las que quiere la libertad, la prosperidad de absolutamente todo el mundo y de que nadie quede atrás, pero siempre con las ideas buenas. De todo esto vamos a hablar y como queremos dedicarle más espacio, vamos a dejar aquí el comentario inicial. Arrancamos con un breve repaso a las noticias económicas del día y nos vamos a la tertulia. Me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos que repasar la portada de Libre Mercado hoy un poquito más rápido de lo habitual, pero tenemos temas de los clásicos. Sí. Inician los requerimientos para embargar bienes de España en Estados Unidos por los impagos de Sánchez a la Renova. Bueno, y como informa Diego Sánchez de la Cruz, entes involucrados en el Mundial de Fútbol de 2026 pueden verse afectados al igual que otras ramas del Estado español, lo cual demuestra una vez más cómo la política de impagos del Gobierno de España está afectando ya no solo al propio Gobierno, sino a otras empresas. También importantísima la pieza de Beatriz García, no nos la podemos perder. ¿Por qué Red Eléctrica tira ahora energía renovable? No tira de, sino que arroja a la basura energía renovable. El gasto para evitar apagones se dispara en España. Bueno, y de hecho, subraya Beatriz García que en lo que llevamos de año, España ha disparado el gasto para evitar apagones, lo cual tendrá consecuencias en los recibos de la luz. ¿Y cómo lo hace? Pues quemando más gas, básicamente porque la alternativa que tendría España o cualquier sistema eléctrico al gas sería la nuclear, pero como estamos en un país en el que se demoniza la nuclear, hay que quemar carbón, hay que quemar gas para garantizar la sostenibilidad del sistema, porque sabemos que si no, pues no podría seguir adelante. Más asuntos. Santiago Calvo, Mercadona y los 4,5 céntimos. El dato que la izquierda no entiende sobre los supermercados. Claro, porque bueno, ya hemos visto en los últimos días y las últimas semanas cómo la izquierda, especialmente Podemos y en concreto Ione Belarra, se empeñan en señalar a distintos empresarios, pero en concreto a Juan Roig, a quien acusan de ser un ser despreciable, de lucrarse con la subida, por ejemplo, de los huevos, etcétera. Y sin embargo, lo que no comprenden es la dinámica básica del mercado, porque si Mercadona
de hecho, que gana mayor cuota de mercado en su sector y que ya se acerca al 30% de cuota, lo hace es porque pues ofrece un servicio que los consumidores estiman oportuno y estiman de forma positiva y beneficiosa. Y claro, a este respecto, Santiago Calvo también lo que trata de desmentir es ese discurso de que los supermercados se están forrando, se están beneficiando con la crisis inflacionaria. Y bueno, lo que informa es que, por ejemplo, en este caso, de cada euro cobrado en un supermercado, 84 céntimos son los que van destinados a pagar la mercancía comprada a proveedores, 10 van a salarios y apenas 6 quedan como margen bruto de explotación. Por tanto, esto también pues tira por tierra, como decimos, ese discurso de la izquierda. Bueno, pues hasta aquí el resumen breve hoy de la portada Libre Mercado. Nos vamos al resto de noticias económicas del día. Pero antes vamos a hacerles a ustedes una recomendación, y es que si tienen coche, moto o algún otro vehículo a motor, bueno, pues tengan en cuenta estos datos. Bateriasadomicilio.es. Bateriasadomicilio.es. Instala tu batería, estés donde estés, en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. Puedes obtener tu presupuesto en el 685-750250, 685-750250, te dan presupuesto de la batería. Además, te envían un coche taller, estés donde estés, realizan el diagnóstico de la batería y del alternador y, en caso necesario, cambian la batería de tu coche o moto en solo unos minutos. Cuentan con todas las referencias del mercado, por lo que te instalan la batería que tu coche necesita, no una parecida. Además, tienen este mismo servicio disponible para baterías de moto, de camión, de carritos de golf, de barcos e incluso de baterías solares. Puedes pagar con tarjeta o en efectivo. Recuerda, bateriasadomicilio.es. Y vamos ya a ese repaso del resto de noticias económicas del día con Rubén Folguera. Atención, los costes laborales y los salarios suben a cierre de 2025 hasta cifras récords en 25 años. El coste laboral medio por trabajador y mes subió casi un 4% en el cuarto trimestre de 2025 en relación con el mismo periodo del año 2024, hasta situarse en los 3.382 euros, su valor más alto en un cuarto trimestre desde el año 2000. Con este incremento interanual del coste laboral, 8 décimas superior al experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 20 trimestres consecutivos de alzas. En este contexto, los costes salariales subieron un 3,6% interanual, mientras que los otros costes subieron hasta los 851 euros por trabajador y mes, con un repunte del 4,4%. La deuda pública se modera al 100,8% del PIB en enero y arranca el año con 1,7 billones de euros, cerca de los máximos. Sin embargo, como saben todos ustedes, esto siempre tiene truco, porque en realidad no es que el gobierno haya sido capaz de reducir la deuda, más bien al contrario, la ha ido incrementando año a año de una manera brutal. Sin embargo, ha aprovechado el dato del PIB para reflejar lo que parecería una reducción importante de la deuda pública. La deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de enero en 1,7 billones de euros, tras elevarse un 4,7% en términos interanuales, aunque, como comentabas, moderó su peso en el Producto Interior Bruto al 100,8% respecto al mismo periodo del año anterior, un punto porcentual menos, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España. El precio del petróleo sube casi un 4% y toca ya los $104, con las bolsas europeas apuntando a caídas. Así es, situándose muy por encima de la cota de los $72 que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, subía casi un 5% hasta los $96,95. Y terminamos con von der Leyen, que pide a los países que eviten el cierre prematuro de centrales nucleares que dan electricidad a bajo coste, todo en pleno apagón de Almaraz. Lo cual implica, como dices, que no hagan justo lo que el gobierno de España está haciendo con la central de Almaraz, y menos en un contexto de encarecimiento de la energía, debilidad económica y falta de competitividad. La presidenta de la Comisión Europea así se lo trasladaba a los líderes de los 27 países en la carta previa al Consejo Europeo, que este jueves tendrá lugar en Bruselas. Y con esto terminamos el repaso a las noticias económicas. Nos vamos a la tertulia con Ignacio Moncada. Y sí, ya lo sé, ya sé que aquí en Con Ánimo de Lucro hemos hablado ya del Madrid Economic Forum antes de que se celebrara, y aquí hemos traído al último de ellos, a Marc Urgell, uno de los organizadores, con Hermenegildo Altozano, encargado de arrancar las ponencias en el sábado en el que se celebró el Madrid Economic Forum, pero no habíamos hecho un repaso de las cosas más importantes que se dijeron en ese foro. Y aquí queremos hacerlo porque las
los valores que defiende el Madrid Economic Forum coinciden con los valores que defendemos aquí en Con Ánimo de Lucro, y me parece de justicia pues dedicarle un programa como estamos haciéndolo en este momento. ¿Y con quién mejor que con Ignacio Moncada? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Para repasar esas ideas fantásticas que pudimos escuchar, esa batalla cultural que volvió a contar con el cierre de Javier Milei, que ya parece querer convertirse en una tradición porque casi pidió que le dejaran volver el año que viene. Yo todos los años digo, este año seguro que no puede venir Milei, pero al final nos llevamos la alegría de poder escucharle. De hecho, aquí nos contaba el viernes Marc Urgel que no las tenían todas consigo, que de hecho ni habían pensado en cursar la invitación porque ya consideraron que ya lo molestaron suficiente el año pasado. Y que va, se enteró que lo estaban montando y dijo, oiga, yo estoy por allí en esas fechas, si quieren puedo pasarme. Luego se le nota que está muy a gusto en ese ambiente y se le nota en el discurso como está muy suelto, muy tranquilo, diciendo realmente lo que piensa, y bueno, es una gozada escucharle. Pero además de Javier Milei, tuvimos al profesor Bastos, tuvimos a Rayo, que discutió con Eduardo Garzón en un nuevo formato que estaban probando en el Madrid Economic Forum, y también tuvimos a Manuel Llamas. ¿Qué os parece si vamos escuchando primero a los teloneros de Javier Milei y después al profesor Milei, porque se puso las gafas de profesor y volvió a dar una lección, ¿eh? Muy bien. Aderezado con sus tradicionales salidas de pata maravillosos y marcas de la casa, pero no dejó de dar una clase magistral como profesor que es. Pero vamos a empezar con otro profesor, uno de los más importantes en estos momentos del liberalismo en España, que es el profesor Bastos, y que habló de algo que sé que controlas y que te gusta mucho, que fue el tiempo y el capital. Vamos a escuchar. Sea asalariado, tenga una empresa de sí mismo, sea socio, lo que sea, es empresario en el sentido que tiene un pequeño capital que es su cuerpo, tiene un capital que es su tiempo, su cuerpo y su mente, tiene un capital que es su tiempo. Cualquiera tiene muchas formas de asignar ese tiempo y ese esfuerzo a muchas cosas distintas. Usted tiene estas opciones. Puede gastar el tiempo en esta cosa o puede gastar el tiempo pues durmiendo, haraganeando en la cama. Bueno, cuidado, tiene derecho a hacerlo, pero tiene que saber que eso tiene consecuencias. Es una apelación a la responsabilidad y, de nuevo, a ese concepto de el tiempo como capital. Sí, el profesor Bastos siempre insiste mucho y con mucho acierto de la importancia que tiene para el progreso económico no solamente la libertad económica, sino también el ahorro y el capital, es decir, la acumulación de bienes de capital, de factores productivos que permiten hacer muchos más productos, muchos más bienes y servicios y ponerlos a disposición de la sociedad, que eso es lo que realmente significa generar prosperidad. Pero además el profesor Bastos también lo apelaba no solamente desde un punto de vista social o agregado de toda la economía, sino desde un punto de vista individual. Él hacía énfasis en que cada persona, cada uno de nosotros, dispone de un tiempo, dispone de capital, aunque sea su propio cuerpo o su formación, y que la libertad económica es lo que le permite orientar esa capacidad de producción, esas habilidades, ese tiempo y ese esfuerzo a producir aquello que la sociedad demanda de mayor manera, y eso engranado con las ideas del capitalismo, con las instituciones del capitalismo, es lo que permite que la sociedad sea cada vez más próspera, y es lo que permite a las sociedades que abrazan este ideal, el ideal capitalista, pues ser mucho más prósperas que hace muchos siglos, o que países que no han abrazado estas ideas. Y de hecho también creo que da una visión muy realista de lo que es la economía y su funcionamiento, porque muchas veces, y esto en alguna otra conferencia sí que lo decía Bastos, pues ciertas sociedades, la española por ejemplo, ¿no?, se pueden llegar a pensar que sus males son fruto de una, pues no sé, una plaga bíblica, una especie de maldición que les condena a ser siempre así. Argentina sería otro ejemplo. Y sin embargo, él lo que pone sobre la mesa es el decir, no, es que vamos a ver, esto es... Si tenemos esta situación es porque se emplea nuestro tiempo, nuestro capital, de una determinada forma, mejor o peor, pero que evidentemente se ven los resultados, cuáles son los frutos de esa utilización, de ese empleo de los recursos disponibles, y que por tanto hay que tener en cuenta que esto se puede revertir por un lado, y por otro que también somos en realidad responsables en buena medida de lo que padecemos. Sí, aunque hasta cierto punto sí que hay algo de plaga bíblica, que es el socialismo que infecta las mentes de muchas personas, que al final terminan llevando al poder, al Estado,
políticos socialistas, llevan las ideas socialistas a la práctica y terminan destruyendo las ideas y las instituciones que permiten la libertad económica y el capitalismo, y por tanto la prosperidad, y nos estancan económicamente o incluso nos llegan a empobrecer. Entonces hay cierto punto de plaga bíblica en las ideas socialistas que nos diseminan desde los altavoces de la izquierda. Yo creo que también por la concepción que esto, Bastos, no tanto en el Madrid Economic Forum, en su discurso de este año, pero sí en otras muchas intervenciones públicas que ha hecho en distintas universidades, él ha insistido mucho en que la izquierda o los liberales se dedicaron demasiado al estudio y a mirarse el ombligo y no tanto a construir digamos, estructuras que permitieran desarrollar sus ideas y dar la batalla cultural. Es como que renunciamos a la batalla cultural en un momento determinado y le entregamos toda a la izquierda, y la ha empleado porque, a falta de argumentos sólidos o de resultados, basan toda su acción en la propaganda. Pues yo creo que elementos o eventos como este Madrid Economic Forum, o como cada vez que Javier Milei da un discurso, por ejemplo, en Davos, ¿no?, donde enfrenta directamente al mal y da los argumentos propiamente dicho, un poco como hizo él en Argentina antes de presentarse a la campaña, no siendo el outsider en todos los medios de comunicación, que salía pegando gritos, insultando a la izquierda, no guardándose las formas cuando se refería a la izquierda, insultándolas abiertamente porque eran peores y malos y lo que querían era el mal de la humanidad. Bueno, pues bien, se está apelando cada vez más a que no se entregue esa batalla cultural. Y uno de los que más está dando la batalla cultural también, y más desde que Manuel Llamas es su director, es el Instituto Juan de Mariana, que tuvo su presencia en el Madrid Economic Forum y una presencia resumida en el director de La Trinchera de Llamas, amigo y socio en Tu Dinero Nunca Duerme, y por supuesto miembro de esta casa, Libertad Digital, aparte director del Instituto Juan de Mariana. Vamos a escuchar algunas de las palabras que dedicó al público en el Madrid Economic Forum nuestro amigo Manuel Llamas. A pesar de todas las dificultades, de todas las guerras, pese a todo, nunca hemos sido tantos y nunca tan ricos como hoy, gracias al capitalismo. El socialismo, por el contrario, ha sido el mayor generador de pobreza y miseria de la historia del hombre. España está enferma, está muy enferma. España está enferma de socialismo. ¿Compartís este diagnóstico? ¿Estamos enfermos de socialismo en España? Absolutamente. Y bueno, lamentablemente en las últimas décadas es muy evidente. La construcción del estado de bienestar al final es una idea socialista que han terminado abrazando todos los partidos en España, incluso Vox ahora mismo. O sea, Vox abraza el estado de bienestar y eso es una idea socialista. Entonces, realmente es muy importante, por eso, la batalla cultural, la batalla de las ideas, explicar bien las ideas que hacen próspero un país y qué ideas pueden empobrecernos, que es lo que hace precisamente el Madrid Economic Forum, y es importante dar esa batalla cultural porque la izquierda la está dando, y la está dando por todos los medios, mediante todo tipo de altavoces, mediante el cine, los medios de comunicación, las series, los colegios, las universidades, desde todos los altavoces consiguen controlar para dar esa batalla de las ideas equivocadas, que son las socialistas. Y nosotros, que tenemos unas ideas, las ideas de la libertad, las ideas del capitalismo, que son correctas, que se demuestran correctas, se abren paso mucho más fácilmente, nos habíamos olvidado de darlas. Y con pocas cosas que hagamos se van a expandir esas ideas mucho más fácilmente que las socialistas. Pero tenemos que dar esa batalla, y por eso pues es tan positivo este tipo de actos como el de Madrid Economic Forum, que permite dar esa batalla cultural, esa batalla de las ideas. Y que en el fondo, por también ligarlo con lo que comentabais de Bastos anteriormente, a lo que remite en el último caso es a esa falta o esa necesidad de que no haya un complejo por parte de la derecha, ya sea más liberal o conservadora, de reclamar los valores que defienden, porque frente a la izquierda estamos de acuerdo en que la derecha tradicionalmente, sobre todo en España, se siente como acomplejada, se siente inferior y siente que tiene que pedir perdón por pensar lo que piensa y proponer lo que propone, cuando en realidad ya sabemos
que estas ideas, pues o luego escucharemos a Milei defenderlo de una forma más vehemente, pero son las correctas y son además las que producen el mayor bienestar, que también lo comentaba ya más en este corte que acabamos de escuchar. Entonces es necesario eso, y también por otra parte esto tiene que llevar a los liberales y conservadores a de algún modo aceptar que la lucha política es también quizá una parte de ese instrumental que hay que emplear, no solo los medios de comunicación, no solo la propaganda, entre comillas, bien entendida, sino también la lucha política, que también parece que muchas veces renuncian a ella. Bueno, y Javier Milei fue una de las cosas, ¿no? Claro, claro. Lo abrazó y él... Yo recuerdo en una clase, precisamente la clase magistral que nos dio en el curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, que tenemos Manolo, Domingo y yo con los amigos de Locos de Wall Street. En este curso él nos dio una de las sesiones inaugurales justo antes de las elecciones que le hacen presidente de la República Argentina, y él ahí nos contaba, dice, oye, yo estaba viendo el partido desde la grada y no me gustaba lo que veía que eran tramposos, que jugaban con otras normas, y hasta que no me bajé al barro, me puse las botas y empecé a darle patadas al balón, no he podido tener opción de cambiar las cosas, ¿no? Pues evidentemente, al final no puedes renunciar a espacios tan importantes para cambiar la vida de la gente como es la política. Y esto tiene que tenerlo en cuenta, perdón, también los seguidores de esas ideas, porque no todos podemos entrar en política, ni a todos nos puede gustar. Pero si una persona entra en política para defender unas ideas concretas, evidentemente luego hablará mejor o peor y tendrá mayor o menor éxito, pero al menos lo intenta. Y por eso no pueden ser los propios que supuestamente son de su bando los que le pongan los palos entre las ruedas. Sí, a veces se dice que la política, si no la haces, te la hacen. Entonces también es una forma de defenderse, que tus ideas puedan tener una presencia política, aunque las ideas liberales sean esencialmente antipolíticas en buena parte. Pero es que aparte, entrar en política desde el punto de vista del liberalismo tiene mucho peligro, porque es muy fácil corromperse, es muy fácil terminar siendo un político, digamos, profesional y terminar al final gestionando un Estado como haría cualquier otro político. Pero en el caso de Milei es curioso porque al menos yo creo que todavía mantiene ese espíritu de haber llegado a la presidencia de Argentina, pero de querer dar la batalla cultural en favor de la batalla de las ideas, que normalmente parecería echarse piedras contra su propio tejado, porque al final está diciendo que el Estado debe de hacerse cada vez más pequeño, que el Estado debe tener cada vez menos competencias, que eso es una idea que muy pocos políticos defienden hoy en día y nunca. Es decir, un político defendiendo que el político debe tener cada vez menos poder, cada vez menos competencias, es algo muy extraño. Pero él mantiene esa... Único, ¿no? Sí, único. Mantiene todavía ese idealismo que aplaudimos y que, digamos, que creo que debemos de estar muy agradecidos al Madrid Economic Forum por haber conseguido traer a Milei, que haya hecho una conferencia en favor de las ideas de la libertad desde ese púlpito y ese altavoz que te da la presidencia de una nación como es Argentina. Es curioso que los críticos con el sistema capitalista o con estas ideas de la libertad que tanto defendemos desde este altavoz al menos, tiene mucho que ver con cuestiones como la solidaridad, con cuestiones como la famosa justicia social o el estado de bienestar, y de repente te encasillan, si defiendes el capitalismo, las ideas de la libertad, con el individualismo y con que el que sea pobre que se fastidie porque es su responsabilidad, mientras que se quiere, atribuir casi en exclusiva la preocupación por los más débiles a las ideas socialistas. Al menos esto es el ABC. O sea, mañana preguntas a cualquiera por la calle y esto es lo que te dirán. Sin embargo, yo creo que aquí sí que los defensores de las ideas de la libertad tenemos que levantar la mano y decir, no estamos sabiendo explicar por qué decimos que precisamente si lo que quieres es que seamos más solidarios con las personas que menos tienen, precisamente para que haya cada vez menos personas de las que hacerse cargo porque tienen poco, la única manera que tenemos, o que hasta la fecha hay y ha demostrado ser posible, ser factible y ha demostrado que funciona, es el capitalismo. Por el contrario, como los socialistas lo que quieren es decirles que son los únicos que se van a preocupar de los que menos tienen, su preocupación es que haya mucha gente que tenga poco para ser ellos el único asidero al que agarrarse, ¿no?
Esto no lo hemos sabido explicar, ¿no? No, y además cada vez es más importante y cada vez más urgente, porque la estrategia de la izquierda cada vez es más evidente que pasa por ahí, por tratar de hacer cada vez más difícil que la gente pueda salir, pueda llegar a fin de mes, pueda salir adelante por sí misma, para precisamente ser ellos quienes terminan dándole algún subsidio y manteniéndoles estancados en la pobreza, pero dependientes del Estado. Al final, el libre mercado lo que permite es que la gente sea capaz de salir adelante por sí misma. Y además, si observamos índices como el índice de libertad económica del Heritage Foundation, que puntúa a los países en función de su nivel de libertad económica, de libre mercado, pues vemos que hay una relación directa entre libertad económica y prosperidad, o una relación inversa entre libertad económica y pobreza. Es decir, cuanto más libre es un país, menos pobreza hay. Pero esto lo que permite, claro, a los socialistas no les gusta nada porque ellos quieren ser asistencialistas de esa pobreza, y cuanta más pobreza haya, pues más contentos están, aunque no lo digan. Por eso aplauden tantas veces. Cuanta más gente hay dependiendo de prestaciones estatales, de ayudas estatales, más lo celebran. Hemos conseguido que haya 3 millones, hemos conseguido que haya 4 millones dependiendo de esto. Y realmente habría que aplaudirlo cuando haya menos gente, es decir, cuanto más gente ha conseguido salir adelante por sí misma. Y eso lo consigue el libre mercado y el capitalismo, y es las ideas que tenemos que intentar contribuir a difundir, porque son las correctas y porque son éticamente mejores. Una de las novedades que ha traído este año el Madrid Economic Forum, más allá del formato, pasa de 2 días casi y medio a solo un día, es el formato de debates. Y han tenido la osadía de invitar a Eduardo Garzón a que discuta con Juan Ramón Rayo. Tertulia o discusión, por cierto, que ya en Casa de Herrero tuvo hace unos años, que era uno de los espacios que teníamos. Y digo osadía no solo de invitar a Garzón, sino de conseguir que acepte irse a ese foro a discutir. Sabemos que se presta a cualquier cosa. Sí. No, bueno, y aparte con una educación, tú estuviste allí y pudiste comprobar que la educación del público fue absolutamente irreprochable. Pero ¿qué os parece si escuchamos un poquito de lo que se habló en esa discusión entre Eduardo Garzón y Juan Ramón Rayo? Es ultra necesario dejar de apreciar artificialmente el peso, que es lo que está haciendo ahora Javier Milei. ¿Qué apreciación artificial del peso? Si no están vendiendo reservas, tienen tipo de interés negativo y están en balanza comercial con superávit histórico. A ver, el Big Mac es el segundo más caro de todo el mundo. Eso es peso artificialmente elevado. No es verdad. No están vendiendo reservas. ¿Cómo se está apreciando artificialmente el peso? ¿Cómo? Bueno, es un debate entre comillas, porque la diferencia de capacidad intelectual y de estar en lo correcto de las ideas entre Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón es abismal. Es que Eduardo Garzón además siempre ha propuesto, siempre ha defendido las ideas del peronismo, entre otras cosas en materia monetaria, es decir, emisión monetaria para poder luego generar gasto social y mantener a redes clientelares que mantenía el peronismo, el kirchnerismo en su última época, y eso siempre lo ha defendido Eduardo Garzón, mientras que Rayo es un defensor de lo contrario, es defensor de la disciplina monetaria, de que la moneda sea una moneda que sirva para intercambiar y no para financiar a nadie, ni no para financiar al Estado. Entonces, yo creo que es muy divertido, a los liberales les puede parecer muy divertido escuchar un debate entre Rayo y Garzón, pero no es un debate, es un espectáculo, porque hay una diferencia abismal en la capacidad argumental de cada uno. Y si quieren tener el argumentario de forma sistemática, que lean el libro de Rayo de Contra la teoría monetaria moderna, donde precisamente se refiere a estos debates con Garzón y explica punto por punto por qué es una teoría equivocada la de Garzón. Tú que estuviste allí, querido Rubén, el público, tú cuando estabas ahí entre el público, ¿había algunas cosas que decía Eduardo Garzón que veías que hacía la gente? Pues igual sí. Bueno, solo al principio cuando Garzón, digamos, que dio las gracias y dijo que estaba... O sea, que era una cosa positiva que un evento que es liberal, en esencia, se abra a otras propuestas, pues sí, la gente aplaudió y demás, ¿no? Pero más allá de eso, pues evidentemente la gente... Rayo jugaba en casa, ¿para qué vamos a negarlo, no? O sea, que solo acertó cuando saludó y cuando se despidió. Algo así.
No, la verdad que. No, pero en cualquier hay que caso decirlo, fue un o sea, debate tiene cortés. unas ideas absolutamente nefastas, son liberticidas, son de hecho totalitarias desde el punto de vista económico y social, las ideas que defiende, lo cual debe ser reprochado y reprobado. Pero aceptó. Sí, bueno, sus formas son buenas. Y además creo que tiene buena relación con Rayo, personal o al menos intelectual, no se llevan muy mal. Por eso me cuesta a mí tanto entender por qué está todo el día Rayo debatiendo y discutiendo con él en Twitter, en redes sociales o en medios de comunicación, cuando, no sé, parecería pensar que a Rayo no le aporta gran cosa ese debate, ¿no? Es un nivel muy superior. Bueno, a lo mejor es la manera de dar la batalla cultural Sí, también. pero es verdad que Eduardo Garzón utiliza muchos trucos de palabras, muchos juegos de palabras, muchas trampas del lenguaje, que si luego a lo mejor quieres ir a una televisión y tienes poco tiempo para un debate, pues conviene haberlas escuchado ya y haber pensado la respuesta para que no te pillen en un renuncio. Pero vamos, digamos, el debate de fondo es que no hay color. Estábamos hablando de la caridad, estábamos hablando de cómo desde la izquierda se quieren atribuir precisamente el ser capaces de ser caritativos con las personas más indefensas, y creen que son digamos, propietarios de ese concepto en exclusiva. No, nadie más se preocupa por los demás que los socialistas. Sin embargo, en el discurso de Milei, y ya entramos en el de Milei, sí se acordó de esto, y creo que además lo hizo de una manera muy gráfica. La caridad no es a punta de pistola. Y además, como decía Rothbard, es increíble todo lo caritativo que se puede ser cuando el bolsillo que sufre es el bolsillo ajeno. Estos derechos se complementan con el principio de no agresión, lo cual no solo incluye la agresión física, sino también todo tipo de coacción, coerción o imposición bajo amenaza del uso de la fuerza, es decir, el accionar del Estado. Pues que la caridad solo puede ser voluntaria, o sea, no tiene mucho sentido que digamos que hay que ayudar a alguien y yo cojo a Rubén, le quito la cartera y le doy dinero con la cartera de Rubén. Eso no sería caridad por mi parte, sería pues haberle forzado a Rubén a dar dinero a otra persona. Y por tanto, de hecho, cuando se ven los países que dan más a la caridad o tienen más acciones filantrópicas, suelen ser países más libres relativamente. Estados Unidos siempre se dice que es pues uno de los países más del capitalismo más salvaje, y luego es el país con mucha diferencia que hace más acciones caritativas sus ciudadanos, no el Estado. Los ciudadanos tienen más acciones filantrópicas, toda la gente que pues consigue amasar un cierto patrimonio, todo el mundo o casi todo el mundo pues monta algún tipo de fundación, alguna iniciativa para la caridad, para la filantropía. Es decir, al final esas, y además que éticamente es lo correcto, es decir, es la caridad, el ayudar a los demás tiene que venir de ti mismo, con tu dinero, a tu coste, no obligar a los demás a ayudar a otros y así sentirte tú mejor. Eso no, precisamente no es por eso, aunque bueno, a mi juicio es un exceso de idealismo, pero sí es cierto que si hablamos en términos de caridad y de solidaridad, el sistema que estaría planteando un escenario más solidario precisamente es el liberal, claro, porque es una solidaridad que emana de uno mismo y de su responsabilidad. Es que además, éticamente puedes decir, los países que son más liberales son más éticamente, digamos, correctos, y cuando hacen caridad la hacen mejor. Pero es que no es solamente que sean éticamente correctos, es que hacen más caridad, más cantidad de ayuda. Los países, esto se estudió mucho cuando, digamos, cayó el muro de Berlín y se empezó a estudiar la Unión Soviética y digamos, el bloque capitalista, Estados Unidos, Europa, y se veía que en los países libres la gente era mucho más dada a la caridad, y en los países de la esfera soviética pues eran los individuos habían vuelto personas que pedían pero no daban, generalizando mucho, pero que había una tendencia que esa estructura estatal les había hecho menos caritativos. Entre otras cosas porque le habían arrebatado todo, Sí, claro. Realmente no tenían espacio para esa caridad. Pero vamos, si os parece, a glosar un poco el discurso de Milei. Lo hemos estructurado en defensas de pilares fundamentales, en este caso de los pilares de Occidente. Occidente es la filosofía griega, es el derecho romano, es la rectitud de los estoicos.
cuando uno habla de lo justo, asociado a ello también están lo que son nuestros valores. Y les guste o no, los valores de Occidente son los valores judeocristianos. Y defendía esto Javier con esa fuerza que le caracteriza, entre otras cosas, porque arrancaba su discurso introduciéndolo dentro de un discurso de ética y de moral. De ética y de moral para defender lo que es justo, de ética y de moral para defender lo que es eficiente, de ética y de moral para defender aquello que nos ha hecho civilizados, que es la civilización judeocristiana. Sí, yo siempre he defendido que en el liberalismo había muchos economistas y entonces solían tender a defender el liberalismo desde el punto de vista de la eficiencia económica, desde un punto de vista puramente económico. Y muchas veces olvidamos el punto de vista ético o moral del liberalismo, que es muy superior al del socialismo. Es decir, las cosas, las relaciones entre las personas y la organización de las sociedades debe ser cuanto más voluntaria, cuanto menos violenta, cuanto menos coactiva, mejor. Cuanto más primemos los pactos entre las partes, los acuerdos libremente acordados, mejor. Mientras que el socialismo, el estatismo, aboga por la violencia, la coacción, la imposición, el ordeno y mando. Entonces, es importante recuperar y reivindicar siempre que el liberalismo no es solamente mejor desde el punto de vista económico, sino también mejor desde el punto de vista ético y moral, porque se basa en la voluntariedad, en la libertad. Y eso es un valor que afortunadamente Milei pues tiene como bandera y que sabe explicar muy bien. Y por ello no está de más tampoco recordar, como hace Milei, cuáles son históricamente los hitos de los que ha bebido el liberalismo. Pues por un lado el derecho romano, la filosofía griega y luego la religión cristiana, claro. Vamos a ver de qué manera tan gráfica explica el funcionamiento del capitalismo Javier Milei versus el funcionamiento del socialismo desde el plano teórico, entre lo que pregonan y lo que luego sucede en la realidad. Esencialmente el problema de los neoclásicos es que construyen la derivación de la optimalidad utilizando toda una estructura topológica y que cuando la vida real no mapea con el modelo, cometen el error de decir que eso es un fallo de mercado. Cuando ustedes en la vida real el modelo no mapea con la realidad, tiran el modelo, no se enojan y revientan a patadas la realidad. Bueno, estas son las cosas de Milei, que al final no solo es economista, sino que es economista de la Escuela Austríaca de Economía y tiene una batalla pues intelectual contra los neoclásicos keynesianos y con sus modelos matemáticos, aunque luego hay liberales en los dos lados. Sí. O sea, en la Escuela Austríaca es que yo creo que solo hay liberales, pero en el lado neoclásico pues hay socialistas, pero también hay liberales. Milton Friedman, pues hay muchos liberales. Pero me hace mucha gracia, habiendo llegado a ser presidente de Argentina y con el lío que tiene, todavía estar preocupado de si el modelo de competencia perfecta es algo que debemos de seguir defendiendo. O sea, que nunca ha dejado de ser un economista friki, digamos. Bueno, tan friki que mencionó también a Schauel. En el año 2024, en el foro de Davos, señalé que Occidente estaba en peligro. Durante el 2025, mostré que las agendas y políticas que se venían impulsando no eran ni más ni menos que todo un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles. Por eso, nunca debemos olvidar las palabras de Thomas Schauel sobre el socialismo, al cual le reconocía un mérito, y es que suena muy lindo. El problema es que siempre termina mal, horrorosamente mal. Bueno, claro, el socialismo al final, si ha sobrevivido siendo un fracaso siempre que se ha aplicado y siempre que se analiza desde el punto de vista teórico, también se demuestra que es erróneo, si ha sobrevivido solo porque la propaganda es buena. Y en eso son los mejores. La propaganda con todos los altavoces puestos a todo volumen y a todas horas. Entonces, Thomas Schauel es un economista que hay siempre que leer y que escuchar. Es pues un economista que ya está mayor, ya nos quedan pocos años de vivirle, pero siempre hay que leerle y acierta mucho cuando dice que el socialismo, su gran virtud, por así decirlo, es que suena bien, suena como natural.
suena como de buena persona el que te lo está contando, cuando realmente lo que esconde debajo es la peor forma de organización social que existe, una de las peores, que es pues el esclavismo moderno, que es el socialismo. También hubo defensa de la propiedad privada, ¿eh? El hombre nace vivo y nace libre y tiene derecho a conservar esos atributos de la naturaleza. Además, tiene derecho a que sus semejantes se los respeten, en orden de buscar su propia felicidad. En paralelo, tenemos los derechos adquiridos, los cuales no son naturales ni tampoco son inherentes al ser humano, sino que los mismos son ganados por merecimiento u obtenidos por regalo. De este modo, del derecho fundamental a la libertad se deriva el derecho adquirido, que es la propiedad privada. Y aquí es donde decía que esa comunión es perfecta y que es necesario que se respete cuando el derecho natural coincide con el derecho adquirido. Hasta cierto punto, la propiedad privada, los derechos de propiedad privada que defiende el liberalismo, es equivalente a hablar de libertad, de libertad individual. Es decir, podemos hablar de que existe libertad de expresión, pero siempre es necesario para ello pues que esta radio se respete, que su propiedad sean sus creadores, que sus trabajadores tengan la libertad para poder trabajar en esto y que no venga un Estado y prohíba este medio de comunicación, porque a lo mejor dice, no, la libertad de expresión sigue existiendo, pero si te dedicas a cerrar o a prohibir toda la propiedad, todas las empresas que se dedican a difundir ideas que no te gustan, estás acabando con la libertad de expresión mediante coaccionando el derecho de propiedad de los empresarios y trabajadores que trabajan en medios de comunicación, digamos, como ejemplo. Pero al final siempre hay el derecho de propiedad, siempre hay una equivalencia con alguna libertad. El respeto a la libertad siempre tiene que ir de la mano con el respeto del derecho a la propiedad. Y precisamente por eso, por ver el reverso, ¿no?, de esa moneda, todas las, las reclamaciones que hace la izquierda de derechos, ya sabes, de segunda generación, de tercera generación, en muchos casos son absurdas porque no se basan en una realidad como tal. Yo siempre me acuerdo de la escena famosa de La vida de Brian, ¿no?, donde están ahí los del Frente Revolucionario hablando, diciendo, pues llamadme Loreta, yo quiero ser mujer y quiero parir. Pues si no tienes matriz, da igual, pues defendamos el derecho a que defienda que quiere ser mujer. Bueno, pues es un poco también lo que se ve en este punto, porque al final esa libertad, como bien comentabas, necesita de una libertad material, y sin esa libertad material no se puede ejercer realmente la libertad en sentido estricto. Y por eso mismo también los derechos que se defiendan políticamente tienen que tener, ese realismo de decir, esos son derechos con cierto sentido común o no. El año pasado, en el Madrid Economic Forum, sobre esto de los derechos, dio una ponencia súper interesante. De hecho, hablando con Marc Urgel el otro día, le dije, ¿no habéis traído a Laje otra vez? Porque dio una ponencia fantástica hablando de los derechos. Laje sostenía en esa ponencia que solo había 3 derechos. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y que todos los derechos que no fueran esos 3 operaban de una manera o de otra contra alguno de esos 3 derechos. Y la verdad que creo que tenía mucho sentido y que va un poco en esta línea. Yo no sé si sois tan reduccionistas de dejarlo todo en estos 3 derechos, si creéis que las palabras de Laje se compadecen con las de Javier Milei. Sí, o sea, yo creo que sí. Al final el liberalismo se puede explicar mediante ese triángulo: libertad, libertad de acción, vida y derechos de propiedad, y con eso luego... Y la libertad, como incluye todos los acuerdos entre las partes libremente acordados, puedes crear contratos, puedes crear instituciones, puedes crear empresas, puedes crear marcos de actuación en los que luego puedes hacer cosas más complejas, puedes tener derechos y deberes más complejos, como contratos, como pues, la fundación de empresas, pero al final todo se tiene que reducir a eso, que al final lo que quiere decir es que todo ha sido libremente acordado entre las partes que están participando de ellas. Cuando se rompen esos principios que decía Laje, es cuando llega alguien y violenta a otra persona, le obliga a hacer algo en contra de su voluntad, violando alguno de estos 3 principios. Y ahí es cuando ya nos salimos del liberalismo. Bueno, y asimismo también, yo lo único que pondría en duda de lo que acaba de decir Milei
o cuestionaría es por qué habla de que el derecho de propiedad es un derecho adquirido y no lo mete entre los derechos naturales. Yo creo que precisamente el naturalismo del que bebe parte del liberalismo mete también la propiedad como un derecho natural por considerar que precisamente no hay libertad ni vida sin propiedad, como comentamos anteriormente. Entonces ese es el único punto que yo sí que matizaría, pero bueno. Bueno, es que si entiendes derecho natural como lo que de forma natural conviene a la convivencia de los seres humanos, dada su naturaleza, pues puede entenderse la propiedad privada como un derecho natural, pero requiere instituciones que vengan a defenderla. Entonces requiere como una cierta evolución institucional para poder llegar a una defensa de la propiedad. Cuando la gente entiende el derecho natural... Es igual que la vida y la propiedad. Sí, claro. Digo, y la libertad. Porque hoy en día, por ejemplo, también la vida muchas veces como derecho se cuestiona por nuestras instituciones y nadie lo cuestiona, por decirlo así, porque también es parte del entramado institucional y cultural que tenemos a día de hoy. Sí, pero bueno, yo supongo que es una cuestión puramente semántica de qué quieres decir con natural. Ya, claro, y con la palabra derecho incluso, porque el derecho entendido como fruto de la legislación muchas veces es bastante antiliberal, porque implica de fondo la exigencia de que otra persona te reconozca eso y actúe en consecuencia, claro. Cuando hablamos de derecho es simplemente, en realidad, un elemento inalienable de la naturaleza humana. Otro momento del discurso de Javier Milei que no quería, es que está avanzando el reloj y no quiero que se nos quede en el tintero, es cuando habla de los famosos fallos de mercado y de cómo las instituciones tratan de proteger, y cuando tratan de proteger lo que hacen es generar, en este caso, ineficiencias insalvables. Vamos a escuchar ese momento. Imaginen qué pasaría en el momento en el que estaban los fabricantes de vela y apareció el señor Edison con la lamparita. ¿Qué es lo que haría el socialista? Mandaría a la horca al inventor de la lamparita por mandar a la quiebra a los pobres fabricantes de vela. Es decir, y haría que todos tuviéramos una vida miserable. Bueno, pues es otro de los ejemplos de cómo desde el liberalismo se protege precisamente la creación, se protege el progreso y se protege la libertad. Yo creo que este ejemplo, creo recordar que está basado en una cosa que escribió Bastiat, que era que los fabricantes de velas se ponían en huelga para que el gobierno tapara el sol o algo así. Creo recordar que era algo así. Pero sí, al final, esto lo explican, por ejemplo, pues Acemoglu y James Robinson, los escritores de Cómo fracasan los países, cómo muchas veces el Estado, una de las cosas que hace y que más interés tiene en hacer es en bloquear ciertas innovaciones para proteger intereses establecidos ya, porque el capitalismo genera innovación y eso genera lo que se suele conocer como destrucción creativa, pero que al final no deja de ser que personas que estaban en una situación beneficiosa, dada la tecnología previa, con la innovación pasan a estar descabalgados, pasan a ser menos eficientes y llegan unos nuevos entrantes que les van a desplazar. Entonces muchas veces esta gente se alía para que el Estado impida esa innovación y proteja los intereses de partes de la sociedad que ya están constituidos en grupos de poder y eso es un gran freno a la prosperidad y al crecimiento económico y al progreso. Y que diga esto un presidente de un país, pues es algo muy, muy reconfortante. Y de hecho nos ayuda a hacernos una idea de cuáles son las diferencias esenciales entre liberalismo, ¿no? Yo también metería ahí el conservadurismo con otras corrientes de derechas, puede ser la derecha identitaria actual o tradicionalista, ¿no? Que en realidad el liberalismo y el conservadurismo de algún modo aceptan ese progreso, conservando lo que se considere que esté bien y que es correcto, pero sin oponerse a ese progreso que se da de forma natural, de hecho, esa evolución de las sociedades. Eso sí, también con, la cautela de no caer en el excesivo optimismo historicista de todo progreso es bueno, cuando tampoco es así. Pero evidentemente creo que estas palabras de Milei ayudaban también a hacerse esa idea. Vamos a rematar con una de las ideas que yo quería dejar para el final, de las que puso ayer encima de la mesa, el sábado, en el Madrid Economic Forum, el presidente de Argentina. Imaginen qué pasaría en el momento. Hay una frase maravillosa que dice: el costo de la libertad es su eterna vigilancia. ¿Y por qué esto es así?
Porque del otro lado ustedes tienen parásitos, ustedes tienen vagos. Tienen parásitos y vagos que lo que quieren es pues traer de nuevo las ideas socialistas, que son las que afianzan al final el poder, ¿no? Al final los partidos políticos son máquinas de obtener el poder y mantenerlo, y quizá una de las maneras más eficientes de conseguir ese objetivo es empobreciendo a las poblaciones, y el socialismo es insuperable en esa tarea, ¿no? Sí, a mí me gusta esta última declaración de Milei, porque cierra bien lo que es el Madrid Economic Forum, que es la importancia de defender la libertad, de defenderlo desde el punto de vista de las ideas, del debate de las ideas, intelectual y cultural. Porque efectivamente la libertad requiere vigilancia, en el sentido de que requiere que la estemos defendiendo de forma activa, cuanta más gente mejor, y de forma cuanto más eficaz mejor. Porque si no, al final los que son especialistas en defender sus ideas son los socialistas, porque es lo único que les queda, que es la propaganda. Y entonces, aunque sea como defensa propia, debemos seguir dando la batalla cultural, debemos seguir dando la batalla de las ideas en favor de la libertad, y por eso el Madrid Economic Forum pues se ha convertido en un evento tan importante para los liberales. Bueno, pues creo que hemos podido hacer un repaso, la verdad que la mar de completo, no solo con el señor Milei, sino también con Rayo, Bastos, Eduardo Garzón incluso, y por supuesto Roberto Manuel Vaquero Llamas. estuvo por allí también. Roberto Vaquero, sí, mira, otro día les tenemos que recuperar, e incluso a lo mejor invitarle, ya veremos. Con Domingo estuvo. Sí. Dependiendo de cómo se porte el señor Vaquero. Mira, tengo buena relación con él, y le escribí un mensaje y dije: al final te harás liberal. Y me dice: antes os convertiré a conservadores. Pero en fin, estos son intimidades. Ignacio Moncada, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros analizando el discurso de Milei y de otros. Gracias a ti también. Nos vamos a los informativos de los servicios informativos y volvemos. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Abrimos, como todos los días a esta hora, página de mercados. Y lo hacemos echando un vistazo a la foto fija que nos ofrecen los mercados a esta hora. Tenemos al IBEX 35 subiendo un 1,05%, un nivel importante a juzgar por cómo abría la sesión, con un indicador prácticamente plano, solo unas décimas en positivo. Ahora mismo alcanza los 17.260 puntos. Veremos si es capaz de superar este nivel, y mientras las compañías que están impulsando nuestro indicador tienen mucho que ver con la energía, entre ellas Repsol con un 2,92% arriba, Acciona Energía un 2,61% y Acciona un 2,48%. Entre las que más bajan hoy, por temas relacionados con información que ha aparecido respecto al interés del gobierno en pedir a la SEPI que descabalgue a el señor Ángel Escribano como presidente de Indra. Esto lastra ahora mismo a la compañía de defensa española, un 6,88% abajo, Amadeus un 0,43% y Grifols un 0,24%. Como les digo, esta es la fotografía fija que vemos a esta hora, pero el gran debate que hay en el mercado tiene que ver con, sobre todo, la estrategia en índices. ¿Qué es lo que va a pasar en el corto, en el medio plazo? ¿Es un buen momento para guardar la ropa o para empezar a invertir? ¿Va a venir pronto una corrección en mercados? ¿No lo va a hacer? Entre las noticias que veo destacadas hoy en medios especializados, veo vender o comprar en las caídas. Goldman Sachs y JP Morgan revisan su estrategia bursátil ante la crisis de Irán, y es que esa paralización del estrecho de Hormuz está cambiando las dinámicas de mercado, y allá donde veíamos un 2026 en donde se podrían continuar las rebajas de tipos de interés a lo largo del año, esta dinámica, como les digo, puede cambiar precisamente por la tensión alcista de los precios, merced a la situación dentro de Oriente Medio y esa paralización de las mercancías en el estrecho de Hormuz. Vamos a buscar, como siempre, el mejor análisis, y lo hacemos con Verónica Llera. ¿Qué tal, Verónica, desde Silver Alfa? Hola, Luis Fer, muy bien. A ver, también estáis esperando a ver qué es lo que sucede con los grandes índices. Es una de las cosas que vais mirando día a día, si la cosa viene a caída de los grandes índices o no. Bueno, la realidad es que nosotros no nos fijamos en lo que hacen las cotizaciones de los índices diariamente para basar nuestra toma de decisiones. Quiero decir, lo que sí estamos de acuerdo es un poco lo que estabas comentando tú ahora, ¿no? Que está habiendo un cambio de régimen de lo que inicialmente podíamos esperar para este 2026,
Y no solo en este 2026, sino en general, digamos que hemos tenido una época donde las rentabilidades han podido estar mucho más marcadas por una expansión de múltiplos, que dado el entorno actual, ese catalizador, ese viento de cola parece que se ha agotado, ¿no? Y sí que creemos que el movimiento de los índices y las rentabilidades van a estar mucho más explicadas por crecimiento real, de beneficios y de la calidad de los negocios, que bueno, que como ya he dicho, por esa expansión de múltiplos que ha podido ayudar y aportar alegrías en otros momentos. Entonces, en el corto plazo, ¿qué vemos? Pues que probablemente continúe la volatilidad y sobre todo que va a perdurar, o sea, va a haber una dispersión muy grande entre índices y entre compañías, por lo que acabo de explicar, ¿no? Por esas diferencias de crecimiento real y de negocios sólidos. En este sentido, nosotros estamos cómodos porque, bueno, la filosofía quality, que al final es el grueso de nuestra inversión, busca este tipo de compañías que, bueno, pues con alto retorno sobre capital, generación de caja recurrente y poca dependencia, digamos, de financiación externa, que suele comportarse mejor en este tipo de entornos. Correcto, pero son entornos de gran volatilidad y una volatilidad que viene dada ahora mismo por un petróleo por encima de los $100 el barril. Sí, estoy totalmente de acuerdo que bueno, la volatilidad no es una anomalía desde hace tiempo en los mercados, sino que es una condición permanente y que el umbral de precios del petróleo actual pues está, bueno, es lo que realmente está casi midiendo o condicionando pues que las bolsas cierren en positivo o en negativo. Es verdad que las implicaciones que tiene no solo en términos de inversión, sino en economía real, el encarecimiento de los costes energéticos, pues son muchos y en muchos casos muy dolorosos, ¿no? Y estamos viendo que no solo está afectando al petróleo, sino que muchas materias primas vinculadas más o menos también están teniendo unos movimientos pues muy verticales al alza y bueno, pues ya hemos visto periodos parecidos como fue 2022, que aquello fue más un tema de disrupción en la cadena de suministros, pues por lo que suponía en ese momento, bueno, pues de dónde veníamos y también la dependencia que había, pero estamos viendo cómo poco a poco al final, con lo que se está alargando este conflicto, pues sí estamos viendo que de la disrupción logística inicial que podía suponer, pues cada vez como está siendo más palpable esa pérdida real de oferta y al final aquí el problema de fondo es el decalaje que hay para poder acompasar, digamos, la oferta a la demanda sin que repercuta en unos precios elevados durante un periodo de tiempo que tenga un impacto muy relevante en la inflación, que al final yo creo que probablemente es el mayor riesgo que podemos tener encima de la mesa ahora mismo. Y en este río revuelto agitado por la inflación, por la incertidumbre sobre las próximas decisiones de los banqueros centrales, por el precio del petróleo, por las dinámicas comerciales internacionales, por una Unión Europea que de repente dice nos equivocamos con las nucleares, que no se cierren las nucleares, con un gas disparado, con unos recibos de la luz cada vez más altos para las familias no solo españolas, sino también europeas. En todo este entorno, en todo este río revuelto, en Silver Alpha, ¿dónde estáis encontrando oportunidades? Pues nosotros lo vemos en la renta variable, que al final es nuestro activo de inversión por excelencia, porque bueno, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como los activos refugio, por tradición, digamos, pues incluso en estos entornos tan convulsos, a veces ni funcionan como este colchón que tradicionalmente podemos esperar, como es el caso de los bonos, que al final están reflejando esa prima de inflación que se les está incorporando en precio. Entonces, bueno, nuestro foco es que encontrar negocios extraordinarios, al final ampliar un poco esa definición de refugio, porque los activos reales y los negocios, pues en escenarios tan cambiantes como estabas diciendo tú, ¿no? A nivel regulatorio, a nivel geopolítico, pues sirven muchas veces de un mayor refugio que otro tipo de activos o de inversiones. Y nosotros aquí, pues es, como he dicho, compañías con ventajas competitivas, capacidad de fijación de precios y sobre todo la predictibilidad que tenga ese negocio, esa generación de flujos de caja. Y aquí sí que nosotros, bueno, pues tenemos una exposición estructural superior a Estados Unidos, porque sí que es verdad que es un mercado donde aglutina
un mayor número de compañías que cumplen, digamos, estos atributos, y que Europa en general pues sí que tiene compañías más dependientes del ciclo o con una dependencia o son más intensivas en capital, que nosotros, bueno, pues vemos menor cobertura, menor colchón, menor potencial. Entonces, bueno, pues sí tenemos, y decirte, pues tenemos mayor exposición ahora mismo en confianza en Estados Unidos. Verónica Llera, Silver Alpha, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y por ayudarnos a entender este complicado mundo de mercado. Complicado y apasionante, tenemos que decir, por los dos lados, porque la verdad que uno no se quiere perder ni un solo día de cotización, ¿eh? Ni uno. Un abrazo muy fuerte, Verónica. Igualmente. 1:16 de la tarde, 12:16 en Canarias. Seguimos en directo con ánimo de lucro en Es Radio Libre Mercado, y lo hacemos ya desde Junior Achievement con Antonio Carvajal. Don Antonio, ¿qué tal? Muy bien, Luis Fernando. Ya tenía yo ganas de volverte a tener aquí en el estudio. Encantado de estar aquí. Y en riguroso directo. Llenando esta bolsa de herramientas para la vida que nos hemos propuesto hacer con tu ayuda y la ayuda de Junior Achievement, para ir trayendo pues estas cositas que en muchas ocasiones no se quieren enseñar en las escuelas, que parece que han salido de cualquier interés curricular en España, y que sin embargo no es que sean útiles, yo diría que son más que necesarias si uno quiere tener una vida plena, tener una vida completa, o al menos la opción de tenerla, de elegirla. Y una de esas herramientas, yo casi diría la primera, sin la que muchas otras cosas no van a ser posibles, es el ahorro. Pero el ahorro, ¿cómo el ahorro, Antonio? Bien entendido, ¿hay una manera mala de entender el ahorro? En fin, cuéntanos. Bueno, a mí me parece que el ahorro es importante para muchísimas cosas. Desde luego, los emprendedores que quieran empezar un proyecto, una iniciativa empresarial, rara será la iniciativa empresarial que no necesite un capital mínimo, ¿no? Y para los emprendedores es absolutamente importante. También es muy importante para cualquier persona en la vida tener una cierta capacidad de ahorro y crear un cierto colchón. Correcto. Para ir por la vida cómodo. Yo cuando hablo de este tema me gusta traer a colación la enseñanza bíblica, que mucha gente no conoce el origen cuando se habla de las épocas de vacas gordas y vacas flacas. Correcto. Y esto procede de cuando el faraón tiene un sueño de que 7 vacas gordas y lustrosas son comidas por 7 vacas famélicas. Y está el hombre todo preocupado porque no sabe qué quiere decir este sueño. Entonces se lo comenta a uno de sus generales, al general Putifar, que tiene de esclavo a José, el hijo de Jacob, que había sido vendido a los mercaderes por sus hermanos. Entonces José, que es un hombre listo y además que tiene una cierta capacidad para interpretar los sueños, cuando Putifar le cuenta a José el sueño del faraón, le dice: hombre, está muy claro, está muy claro. Lo que quiere decir, las 7 vacas gordas se asemejan a 7 años de grandes cosechas, 7 años buenos, 7 años que ahora llamamos de vacas gordas. Y luego van a venir 7 años de sequía. Entonces, el Putifar va con José y le cuenta la interpretación al faraón, y el faraón le dice: me parece genial, me parece que estás acertando, ¿qué hago? Y José le dice: pues vamos a guardar, y está escrito en la Biblia, que lo puede leer todo el mundo, vamos a guardar los años de cosechas buenas, 1/5 de las cosechas. Para cuando vengan las vacas flacas. Y bueno, por supuesto, el faraón le nombra administrador general del reino. Y bueno, yo creo que todos en la vida no es que sea muy larga, pero sí suficientemente larga para vivir épocas de vacas gordas y vacas flacas. Y yo creo que es muy bueno tener unos ahorros para las épocas de vacas flacas, ¿no? Fíjate, nosotros sabes que tenemos iniciativas de enseñanza en temas de finanzas,
Y siempre, en todas las iniciativas que llevamos a cabo, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, Manuel Llamas, Domingo Soriano, un servidor, con los amigos de Value School en unas ocasiones, o con los amigos de Locos de Wall Street en otras, siempre empezamos por el ahorro. O sea, para poder invertir tienes primero que ahorrar, pero ya no solo para poder invertir. Yo te diría que para ser feliz, la canción dice, para ser feliz dame un camión, no, para ser feliz empieza a ahorrar. Y los primeros comienzos del ahorro, casi el primer paso para poder ahorrar es desnudarte a ti mismo y decir, ¿qué soy yo? ¿Cuánto gano? ¿Y con cuánto puedo vivir? Y a partir de ahí ya empiezas a decir, bueno, pues yo puedo ahorrar al mes tanto, puedo ahorrar al mes o cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo del poder adquisitivo de cada uno, tanto dinero. Y esa manera básicamente es ajustar tu nivel de vida a tu nivel de ingresos. Para 2 cosas. Y te lanzo 2 ideas con las que nosotros trabajamos, a ver qué te parecen a ti, Antonio. Una es que, aunque el ahorro hay que verlo como privación de gasto, que lo es, también puede ser visto como pagarte a ti primero. Es decir, nosotros siempre decimos, cuando te llegue la nómina, al primero al que has de pagar es a ti, a tu yo futuro. Entonces, a tu colchón. Eso directamente al colchón. Hasta que crees un colchón lo suficientemente mullido para que el día que vengan algunos problemas, que se te lo rompa una lavadora, tienes un problema con el coche, que te has quedado sin trabajo, que le ha pasado algo a la casa. Las vacas flacas que decíamos antes. Eso es. Bueno, pues que tengas ahí, qué sé yo, 3, 4, 5 meses de nómina ahorrados, pues para cuando llegue ese momento. Y una vez tienes ese nivel, a partir de ahí ya empiezas a construir. A partir de ahí ya empiezas a ganar más dinero. Pero luego, no me quiero extender demasiado, Antonio, quiero saber tu opinión sobre esto que te digo, pero luego también es importante las fórmulas de ahorro, porque yo creo que cuando vemos a gente que dice, no, tienes que ahorrar, no puedes gastar nada de nada, todo tiene que ir a ahorro. Oye, pues chicos, sí, alguna alegría te tendrás que dar de vez en cuando, no todo en este mundo va a ser privación, ¿no? No, yo defiendo la austeridad como primer elemento para facilitar el ahorro. O sea, yo creo que la austeridad es buena en sí misma, o sea, no para ahorrar, luego nos va a ayudar a ahorrar, pero digamos que la gente austera yo creo que es más libre, porque depende menos de las cosas materiales. O sea, que a mí me parece que educar a los hijos, que es un tema que a mí me preocupa mucho, creo que conviene educarlos en la austeridad. Correcto. Lo cual no quiere decir que uno no se dé algún capricho de vez en cuando, por supuesto, pero hay que ser austero. Que austero también, otra forma de definir la austeridad es hacer más con menos. Eso es. Que es eficiencia. Vamos a hablar estos días de herramientas para la aventura de la vida, y muchas de ellas van a tener que ver con la eficiencia. Exacto. Con mejorar nuestra capacidad de generar recursos adicionales. Este es un tema importante no solo para las personas y para las empresas, también para los gobiernos. Los gobiernos, un gobierno que se precie es un gobierno que está facilitando el que está haciendo buen uso de los recursos, generando más valor con menos impuestos. O sea que no, vamos, y no quiero entrar ya en política. No, pero ese tipo de... Hasta ahí, pues aquí desde luego, esto que has dicho es una cosa que nos obsesiona. Aparte que yo creo que esto lo defendería cualquier seguidor de cualquier tipo de partido político. Cualquier político, por supuesto. Si se va a gastar usted mi dinero, gástelo bien. Y gástelo lo más eficientemente posible, de más servicios con menos recursos a ser posible. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros al final en nuestra vida hacemos? Oye, decimos examen de conciencia, te desnudas contigo y me dices, oye, ¿me hace falta 3 coches? O sea, ¿con uno puedo hacer todo lo que hago? Y pues la verdad que sí, que podrías hacer todo lo que haces con un solo coche. Bueno, pues chico, pues prescindo de 2. ¿Me hacen falta, qué sé yo, 2 casas, 3 casas? Hombre, a lo mejor las casas que tienes de más son recursos de capital y te están generando renta, con lo cual eso dentro de tu estudio eso puedes estar. No, pero aquí, sin querer hablar mucho de los políticos, hay una cosa que a mí me sorprende, y es que
cuando se han publicado los patrimonios de los políticos, a mí me llama la atención que la mayoría de ellos son pobres de solemnidad. Sí. Y, claro, yo me pregunto, ¿cómo puede esta gente fomentar el que los ciudadanos ahorremos si ellos no están dando en absoluto ejemplo? Y yo no sé si es porque tienen miedo de que si generan ahorro vayan a pensar que es que han metido la mano en la caja, ¿eh? Yo creo que hay que defender el que los políticos, por supuesto, que no metan la mano en la caja, pero también que tengan una cierta capacidad de ahorro. Es verdad que los sueldos públicos a veces son austeros y deben serlos, pero los políticos deberían ahorrar y deberían fomentar y deberían hacer políticas para que la gente pudiera ahorrar. Porque, especialmente teniendo en cuenta lo que estamos oyendo todos los días de la dificultad para la seguridad social de respetar los compromisos adquiridos con los ciudadanos, con los trabajadores y con los pensionistas. O sea, se dice que la seguridad social está en una situación bastante complicada, siempre con déficit, y probablemente a medida que va aumentando la esperanza de vida de los ciudadanos, pues son más años de pensión y ya no se puede solucionar lo que han aportado, ¿no? Claro. Y bueno, y hay que tener cuidado porque la gente se cree con derecho a tener una pensión digna en cualquier circunstancia, ¿no? Y yo creo que los gobiernos deben buscar un equilibrio para que el sistema público de pensiones sea sostenible. Sí. Y eso es posible que en algunos momentos exija hacer algún sacrificio. Pero claro, el problema es que si estamos queriendo ganar votos continuamente con este tema, pues el futuro de las pensiones es muy complicado. Es muy, muy comprometido, vamos a dejarlo si quieres ahí. Antonio, ¿cómo ahorramos y para qué? En 2 minutos y medio, que no nos queda mucho más. Pues mira, hay muchas fórmulas de ahorro. Una de los especialistas dicen que como es mucho más difícil reducir los gastos habituales, lo que hay que hacer es, cuando uno tiene un incremento de sueldo, hacer el esfuerzo de mantener el ritmo de gasto y utilizar el incremento de ingresos para crear ese colchón. O también cuando tienes un ingreso extraordinario. Las empresas a veces te dan un bonus, a veces tú... Sí, bueno, la extra de Navidad, por ejemplo, o la extra de verano. Claro, sería bueno tener capacidad de eso a la saca, que diría algún humorista. Pagarte a ti. Esto va para mí. Este dinero es para mí. Esto es para mí. Me gusta esa idea de para mí. Lo primero es para mí, que no creo que sea una visión egoísta de la situación, sino todo lo contrario. Es hacer un esfuerzo para crear ese colchón que al final va a repercutir en ti y en todos los que te rodean. A mí me gusta decir, Antonio, que eso te hace más feliz. Y te hace más feliz desde el momento en el que no vives con la espada de Damocles de los números rojos encima de la cabeza, diciendo, madre mía, que no contaba yo con que tenía que llevar a los niños a un campamento por la Semana Santa, que tengo que trabajar y ellos no. Ahí va. Y es que el campamento, a poco que me quiera poner a contar, entre los 2 niños van a ser 500 euros. ¿De dónde saco yo esos 500 euros? Bueno, pues aunque lo deberías tener en previsión y no tendrías que sacar del colchón, si tú cuentas con un colchón de 3, 4, 5 nóminas, chico, dices, bueno, no tengo que agobiarme, no tengo que dejar de ser feliz. Yo saco de aquí y ya lo siguiente que ahorre hasta que reponga eso. Ya está. Ese colchón te va a hacer más feliz o lo que es sinónimo, te va a hacer más libre. Exacto. Porque vas a tener más capacidad de tomar decisiones, de elegir más cosas. Y si el exceso más allá del colchón lo dedicas a invertir, el día de mañana, si te cae mal tu jefe, te puedes cambiar de trabajo. Si tienes una idea, una ilusión, puedes montar un negocio. Yo creo que la inversión es un tema importantísimo, hay que invertir pronto y bien, pero esto vamos a tener que desarrollarlo los próximos días. Me quedo con la copla, Antonio. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Fernando.
Un verdadero placer. Llegamos a la 1:30, nos despedimos hasta mañana. Yo les espero aquí, como siempre, a las 12. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.